Bueno, primero en distintos lugares del mundo y ahora se empieza a mencionar esa posibilidad también para la Argentina, una semana laboral de 4 días. ¿Es eso posible, especialmente en un país como la Argentina? ¿Cuáles son las perspectivas globales? ¿Y cuál puede ser el impacto en los diferentes segmentos de negocios o de industrias? Saludo a Yelén Kalenok. Yelén es especialista en las cuestiones laborales. Un saludo, Yelén, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe, todo muy bien. ¿Vos? Bien, acá con grandes interrogantes sobre ese tema. Yo le escucho hablar a la ministra de Trabajo, por supuesto que yo ya vengo curtido por ese tipo de proyectos en otros lugares del mundo, al ocuparme durante largos años de política internacional, pero me pregunto si aquí en la Argentina algo así es realizable realmente. Bueno, es una gran pregunta y lo bueno que tenemos nosotros es poder ver cómo se ha implementado también en otras regiones y en otros países. Si nosotros vemos la semana laboral de 4 días, si bien suena genial, ¿no? Tener esos 3 días que sería como para nosotros tantos fines de semana largo que tenemos, lo bueno en algún punto de ir un poquito más atrás es que podemos ver cómo lo están implementando también otros países. Casos más frescos y más recientes tenemos el caso de Bélgica y de España, tal vez a sentirnos un poco más cercano a nivel cultural, lo cual se están probando pilotos, pero la diferencia es que estos pilotos vienen, como vos decís, Pepe, de una vista más gubernamental. La semana de 4 horas como beneficio, como algo atractivo para los trabajadores, no es algo nuevo, eso se prueba en todo el mundo. Ya hablamos muchas veces de la importancia de ser competitivos para ciertos rubros o para ciertas industrias, y eso se prueba para ser más atractivo para los trabajadores. Eso a nivel corporativo, ¿no? Pero lo diferente y el análisis que es interesante es ver cómo se implementan estas políticas desde una vista más estatal. Como casos más frescos, el de Bélgica y el de España, que se hicieron durante 2022 y 2023, lo que impulsaron es una prueba, de nuevo, apoyado por la pata estatal, que es clave también para poder medir el impacto de estas políticas, en el cual se redistribuyeron esas 40 horas semanales. Esto es importante porque lo que se está probando es que las personas trabajen 4 días a la semana, pero que puedan redistribuir, ¿no?, esas horas en ese quinto día que estaría ahí restante. Y esto, por supuesto, que trae muchos cuestionamientos también en el cual cómo es que esas horas extras no vuelven, ¿no?, a sobrecargar a las personas, y cómo se busca, ¿no?, que esta semana de 4 días con esta distribución horaria tenga un impacto positivo y que no sea al final que sean menos días pero con más carga horaria y que, bueno, vuelva al síndrome de burnout que estuvimos hablando también hace poco. ¿Cómo es que la pata estatal impulsa y apoya este tipo de políticas? Bueno, básicamente, por supuesto, con lineamientos que son claves, pero también es clave la pata de apoyo económico, ¿no? Nosotros, si vamos a la realidad local, como vos decías, si vamos y le decimos a muchas pymes o empresas medianas, que es a donde se comienza a probar este tipo de políticas, porque es más sencillo también medirlo. Bueno, ahora todos los trabajadores van a trabajar un día menos. Bueno, ¿qué cuestionamientos van a surgir? ¿Quién va a cubrir todos esos gastos, todos esos costos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la pata estatal es clave también para apoyar este tipo de políticas y medir, ¿no? Tanto Bélgica como España, que son los casos más frescos que tenemos, lo que están intentando hacer es medir cuál es el impacto que tiene, tanto en la productividad como también en la salud, ¿no?, de las personas. Se hace todo un mapeo que tiene que ver, por un lado, económico, de ver cuál es el impacto que tiene con menos horas de trabajo con las mismas personas. Esto se ve tanto en la facturación de las compañías, en los resultados, dependiendo de las industrias que tengan. Y por otro lado, se mide la salud de los trabajadores, tanto física como psicológica, ¿no?, la parte emocional, que es igual de importante. Vamos a ver varias preguntas respecto de lo que vos estás explicando. Primero, está muy interesante esto de la pata estatal. Yo te quiero preguntar por la pata empresaria, porque, por ejemplo, tengo conocimiento más o menos cercano de lo que pasa en España con este tipo de propuestas, y te puedo asegurar que los empresarios reunidos en la central empresaria más importante, que es la COE, no están tan de acuerdo con esto, no están muy felices con iniciativas de este tipo. Sobre todo cuando están en una verdadera cruzada por tratar de bajar los impuestos del sector. A lo mejor en una contrapartida de una baja sustancial de impuestos, a lo mejor podrían empezar a considerarlo. Pero en la COE te puedo asegurar que no están, no sé si vos tenés información de otros sectores empresariales de otros lugares, incluido la Argentina, pero en España el sector empresario no está tan contento con eso, ¿eh?
Sí, a ver, el cuestionamiento que viene es justamente quién absorbe, ¿no? Los costos de esta experimentación. Y como vos decís, Pepe, ahí viene la conversación, porque acá tenemos tres patas, ¿no? Que son las que forman parte de todo este tipo de políticas y establecimientos. Tenemos la pata empresarial, tenemos la pata estatal y tenemos la pata de los trabajadores, ¿no? Por supuesto, en esta experimentación la idea que si bien el día de mañana se pueden formar políticas y súper claras y que sean muy positivos, en todo proceso de experimentación es prueba y error, ¿no? Entonces acá la conversación que se da es quién va a absorber esos costos. Por eso esto que se da en ciertos países donde se está probando como prueba piloto en cierto tipo de empresa, que en realidad se va siempre a medianas y pequeñas, surge esta conversación, ¿no? Y por eso es importante el Estado cómo apoya, no solamente desde establecer políticas, sino desde el apoyo económico, ¿no? Para que este tipo de medidas al final del día no perjudique a ninguno de los actores, tanto a los trabajadores, reduciendo el salario, que eso no es algo que ni siquiera está en conversación, como por parte de los trabajadores, ¿no? ¿Quién absorbe ese día no trabajado o cómo es que se va implementando y cómo se va cubriendo? Puede que parte del secreto pase por mejorar antes a través de sistemas, de estudios, de determinada formación, el rango de productividad. Bueno, ese punto es clave respecto de la productividad. En los países en los cuales se fue implementando en ciertas industrias y se fue midiendo, lo bueno, de nuevo, hay países, en Japón, por ejemplo, una de las compañías tech más grandes ya lo implementó como política y tiene data muy interesante para medir. Y la realidad es que justamente el tema que se charla es cuál es el impacto en la productividad y por qué hay un lineamiento tan estricto, ¿no? Respecto de horarios. Entonces, justamente viene a cómo se apoya en los ambientes de trabajo, cuáles son las herramientas que se tiene y poder romper un poco con cuál es el margen horario, ¿no? Y cómo está relacionado la productividad con las horas que trabaja una persona. Si nos ponemos a pensar, 10 años para atrás, 20 años para atrás, nosotros tenemos, bueno, localmente tenemos un límite de 48 horas semanales con 6 días de trabajo, varía un poco, pero es más o menos similar en la región, viene de hace muchísimos años, ¿no? Entonces es muy interesante y muy importante que nos sentemos a cuestionar y a ver cuál es la implicancia y cómo se puede modificar esto. Cuando se le pregunta a los trabajadores, sí, quieren que haya una flexibilidad respecto de este punto. Muchos hasta están pensando o pueden llegar a analizar resignar otro tipo de cosas siempre y cuando puedan tener esta flexibilización de 4 días a la semana, ¿no? Hasta trabajando más horas otros días o hasta resignando algunos días de vacaciones, ¿no? O hasta, como hemos hablado en otras conversaciones, hasta volver a la oficina para esas industrias que son las más reticentes, ¿no? Entonces, ahí es donde viene toda esa charla de competitividad y de productividad y de cómo todo eso va a implicar nuevos pasos, ¿no? Nuevos procesos y de nuevo, algo que es muy, muy importante porque cuando se prueba a nivel corporativo, la verdad que resulta, ¿no? Las compañías que lo prueban como beneficio, resulta, es atractivo para los trabajadores, se tiene como una menor rotación, un mejor clima laboral, pero acá lo clave que nosotros tenemos es cómo la pata estatal también apoya este tipo de políticas que al final del día tienen un impacto en el mercado de trabajo en su conjunto. Y volviendo a lo que charlábamos al comienzo, sí, a nivel local, Argentina, estamos bastante por detrás. Actualmente tenemos 2 proyectos de ley que recién se están tratando, pero no es algo que está como avanzado ni en una charla más concreta, ¿no? Es que tenemos, me parece que algunas otras urgencias que abordar nosotros antes de todo este tipo de debate. Ayelen, va a ser muy interesante volver a conversar contigo. Ahora yo estoy pasado en el tiempo y no podemos desarrollar esto, pero quiero dejarte planteada una pregunta que podemos desarrollar cualquier otro día. ¿No será que en los países más evolucionados se está empezando a preparar el terreno para todos los espacios que va a ocupar la inteligencia artificial y que la persona humana va a tener que empezar a dejar de lado? A lo mejor me parece que se está empezando a preparar el terreno en la materia. Si te parece, lo conversamos en otra oportunidad. Lo conversamos la próxima, Pepe. Buenas tardes. Ayelen, buenas tardes. Ayelen Calenok, especialista en temas que hacen a las cuestiones laborales. Seguimos.